Dale. Ahí va. Muy Bueno, bien. vamos a dar comienzo a la quinta actividad del año 2021 de Secretaría Científica. Integran el equipo Cristian Leopardo como secretario científico, Hernán Asperué, Vivian Seco, Matías Luzuriaga, y bueno, quien les habla, Florencia Groisman. Bueno, quería primero agradecerle a Ana María por estar acá con nosotros. Comento brevemente cómo es la dinámica del encuentro. Le vamos a dar primero la palabra a Ana María durante los primeros 20-25 minutos para que pueda contarnos sus ideas. Y después vamos a poder intercambiar con ella por medio del chat o por medio del micrófono para decirlas directamente. Pueden habilitar directamente el micrófono si quieren. Lo que sí les pedimos es que se presenten cuando tomen la palabra, ya que la actividad va a ser grabada y subida al canal de YouTube de APA. También les pedimos que si van a hacer mención en sus comentarios a alguna cuestión clínica, tengan en cuenta que la actividad va a estar siendo grabada. Bueno, voy a presentar ahora a nuestra invitada, Ana María Terán de Corniglo, es miembro adherente de APA, es adjunta de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de la Marina Mercante, coordinadora del Grupo de Investigación Bion-APA, Desarrollos Epistemológicos de la obra de Wilfred Bion, coordinadora de Bion, Grupo Latinoamericano desde el 2010, coordinadora desde el 2017 de Actualidad Bioniana, y es autora de los siguientes libros: La visión binocular, por la Universidad Católica de Perú, El juego de las múltiples transformaciones, La estructuración del aparato psíquico, bueno, entre otros. Bueno, Ana María, te damos la palabra, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como verán, me interesó mucho el autor. Desde muy jovencita, porque cuando a uno le interesan autores, porque uno por algo se identificó. ¿Sí? Entonces, en mi caso, fue muy fuerte la identificación con Bion y me metí en las preguntas, intenté meterme en las preguntas básicas que se hacía Bion en su teoría. Las preguntas básicas de Bion es: ¿cómo se conoce? Bion había sufrido mucho de chico, había nacido en la India, y a los 8 años fue trasladado a Inglaterra a estudiar, y desde los 8 años no vio más a sus padres hasta no sé cuándo, pero después no solamente eso, sino que estuvo en las dos guerras. En la Segunda Guerra ya estaba como psiquiatra, ya estaba en análisis, ¿sí? Compartía con su analista el batallón, entonces tuvo que dejar el analista, ¿sí? Pero cuando terminó la guerra, Bion se dedica especialmente al psicoanálisis. Se analiza un tiempo con Abraham y luego con Melanie Klein. Mucho tiempo. Su pregunta básica, el interés de la obra, que creo que es interesantísimo, es que Bion toma muchísimo de Freud. Yo creo que el seguidor más audaz de Freud es Bion. También toma de Melanie Klein y los articula en su obra. O sea que hay muchas cosas de Bion que no van a cambiar de la obra de Freud, pero sí, lo que sí va a hacer Bion es tomar otros vértices para analizar asuntos similares. Su pregunta básica es: ¿cómo se conoce? ¿Cómo es que fulano de tal piensa esto y cómo aprendió a pensar lo otro? ¿Sí? Su pregunta es por el conocimiento. Yo creo que esto venía de lo que él había visto en la guerra y en el internado de Londres, donde queda solo y con miles de preguntas. Entonces él dice: la pregunta es lo que desafía, ¿sí? Entonces, en la guerra había estado organizando grupos de trabajo y demás, pero en el hospital,
Pero cuando ya estaba en Londres, se dedica primero su tiempo, ¿sí?, al trabajo con psicóticos, que en ese momento se los llamaba así, psicóticos, lo que ahora nosotros podemos decir psicóticos por estructura, internados en la Tavistock Clinic, ¿sí?, donde era Bion analista. Pero después, Bion va a seguir su desarrollo. Lo que más se conoce de Bion es esta primera parte de su trabajo con psicóticos y sus desarrollos que están en aprendiendo a pensar, volviendo de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de la obra de Bion, que quiero dar un pantallazo general, es que Bion empieza por los psicóticos, pero luego extiende. Y además va a decir, psicóticos podemos ser todos. Ya no se trata de que hay un psicótico, hay partes psicóticas, partes neuróticas, ¿sí? Y por ejemplo dice, lo más importante en la vida de un analista es el análisis de sus núcleos psicóticos, porque psicóticos somos todos. Entonces, extiende el concepto de vínculo, que es de lo que vamos a hablar hoy, lo extiende, lo hace extensivo, y lo que va a inventar Bion, que es propio, es la teoría del pensamiento desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, la teoría del conocimiento, cómo se conoce. Entonces, él parte de una idea de que hay distintos tipos de pensamientos. Los pensamientos sin pensador, dice, que están en un universo abierto, amplio, que no pertenecen solamente al individuo, estamos atravesados por el cosmos. Ahí se ve una gran participación de sus orígenes de la India, ¿sí?, y también de otros estudios que Bion hizo posteriormente desde la matemática. Entonces él dice, hay pensamientos sin pensador, que están buscando algún continente que los pueda pensar. Hay otros pensamientos que ya están pensados y que los tenemos todos. Y hay otros pensamientos que los tenemos en automático, que son los automatismos, ¿sí?, que habitan en el ser humano. Entonces Bion va a decir, dentro de estos pensamientos, los pensamientos se componen de 3 elementos: la idea, el afecto y el vínculo. Es decir, cómo se conecta una cosa con la otra, cómo se resuelve una cosa con la otra, ¿sí? Entonces va a decir, hay veces que yo, en los pacientes muy graves, encuentro un solo elemento. La palabra está cortada, está entrecortada, el lenguaje está fraccionado, los pedazos de palabras están aglomerados, pero sin embargo encuentro el afecto y me guío por el afecto. O encuentro, que siempre está, dice, la forma de vinculación. Entonces, cuando yo digo vínculo, hablo de pensamientos, hablo de la cosa que une, que puede unir partes de la personalidad de uno, puede unir las relaciones interpersonales, las relaciones entre grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bion va a decir, básicamente, el vínculo y el pensar es una experiencia emocional dolorosa, porque parte del hecho de no saber, parte del hecho de la carencia, él va a decir del no pecho. Entonces dice, el no pecho existe en el lactante,
pero va a tener el contacto, el devenir en el contacto con la madre, va a hacer devenir la preconcepción y se va a armar la experiencia emocional del pecho. Pero después de haber atravesado un momento de frustración y de dolor. Por eso es que Bion habla del conocimiento desde el dolor de la experiencia emocional. Y permanentemente su obra, aún en los últimos tiempos, tratan de este tema. ¿Sí? Entonces, va a decir, hay tres emociones básicas, tres afectos que son básicos para mí, y tres vínculos que representan tres formas de vincularse, que después se combinarán, que son, la primera es el conocimiento. Fíjense que le da el lugar de un afecto, de una emoción, ¿sí? El segundo es el amor y el tercero es el odio, ¿sí? Que Bion no desdice la teoría de Freud de los instintos de vida y muerte, ¿sí? Pero él va a tomar otro vértice, va a decir, dentro de los instintos de vida y muerte, yo no puedo ver estos sentimientos, estos afectos, son emergentes que a mí me sirven para trabajar y para ver qué pasó con el pensamiento, por qué esta persona puede aprender y por qué esta persona no puede aprender. Entonces, él se encontraba en el primer tiempo con pacientes muy graves, como yo les dije, que una de las condiciones que tenían dentro de la gravedad era la imposibilidad de aprender. Entonces, lo que vio en esos pacientes es que el vínculo estaba cargado de odio, dice, son vínculos con emociones muy fuertes, atacados, dice, por la voracidad y la envidia. ¿Sí? Entonces dice, ¿a qué lleva eso? La primera cosa que dice es que lleva al ataque del pensamiento verbal. Entonces dice, se ataca el pensamiento verbal, por eso yo encuentro los pensamientos cortados, encuentro los pensamientos aglomerados, encuentro muchos elementos beta, es decir, que no me permiten comprender de qué se trata ni los procesos del existir en esa persona. ¿Sí? Entonces, estos pensamientos cortados, los que leyeron en algunos artículos de Bion, van a ver que se hace, viste, la famosa ensalada de palabras, etcétera, etcétera, que no solamente la hacen los psicóticos de estructura, digamos, las hacemos todos, porque todos de pronto nos emerge una parte y otra parte y otra parte, y el asunto es ver cómo trabajamos y cómo procesamos. A Bion le interesa mucho lo que es el aprendizaje. Dice, el aprendizaje por experiencia emocional. Entonces dice, cuando los vínculos están muy recargados, son afectos muy fuertes, el amor no se puede mezclar con el odio. Se separan, se disocian, ¿sí? Y los vínculos van a ser así de ese tipo. Entonces dice Bion, ¿cómo hago yo para comprender? Estoy haciendo un súper síntesis, qué sé yo qué, de lo que yo entiendo de Bion. Bion dice, en estos pensamientos, en este tipo de funcionamiento, me llama la atención, dice, tres características: la arrogancia, la curiosidad y la estupidez. Que dice, la arrogancia, la curiosidad y la estupidez, cuando aparecen
en el actuar del paciente por separado. Entonces dice, cuando aparecen separadas, están pero separadas, es porque algo está funcionando mal. ¿Y qué es lo que está funcionando mal? Es que el vínculo fue atacado. Entonces lo que se quiere decir está atacado, y entonces en lugar de uno, como sería en un pensamiento más normal, entre comillas, en el pensamiento normal nosotros podemos decir, tener un orgullo más saludable. El orgullo se transforma en arrogancia en el pensamiento psicótico, ¿sí? La curiosidad, que es una provocación del conocer, se transforma en una curiosidad malsana. Entonces dice, es una curiosidad de ir a meter el ojo donde no hay que meterlo, donde otras personas no lo meterían, ¿sí? Y la estupidez, ¿por qué dice bien la estupidez? La estupidez dice, porque claro, al estar todo roto, el pensamiento verbal, lo que va a pasar es que el paciente tiene una idea a partir de un pedacito. Entonces, a partir de un pedacito, esto lo vemos todos los días, ¿no? A partir de un pedacito se elabora una teoría, un delirio y qué sé yo. Lo que hay que hacer es, a partir de ese pedacito, ir juntando los pedacitos para ver cómo armamos. Entonces Bion va a decir, el funcionamiento del pensamiento psicótico se da en identificación proyectiva patológica. Patológica quiere decir que se proyecta, ya sea en el objeto interno o en los objetos externos, patológicamente los pedacitos fragmentados y cortados de este pensamiento, de estos sentimientos, de estos afectos. Entonces comenta, por ejemplo, un caso donde el objeto de un paciente psicótico estaba cortado en 14 pedazos, hasta que después de mucho tiempo se pueden ir armando a través del contacto con el analista, del contacto, la internación, etcétera, etcétera, a través de lo que Bion va a llamar la función Reverie, o la función analítica, que es la equivalente a la función Reverie. ¿Qué es la función Reverie? La manera de pensar de la madre. Que dice, ¿qué es la función Reverie? Es un manto que permite que la madre tome los sentimientos del bebé, los que no puede metabolizar él porque todavía no entiende, los metaboliza la madre, los une, se da cuenta lo que el bebé necesita, y dice Bion, y la madre lo vuelve a devolver al bebé. En un momento toma una metáfora que me encantó, dice, la madre hace como la madre pájara, que cuando los pichones todavía no pueden comer por sí mismos, la madre come en su boca, lo mastica, lo aplasta, lo pone y después se lo pone en la boca al pichón. Esto, cuando funciona bien, dice Bion, va a articular un buen aparato para pensar. Ahora, si eso funciona un poco negativamente, pero además se une con algunos aspectos fundamentales en el existir del paciente, por ejemplo, un exceso de pulsionalidad de muerte, dice, el bebé no puede metabolizar, ¿sí? Entonces, no puede metabolizar, no puede devolver, no puede empezar a pensar aún sin la palabra. Porque para Bion hay un nivel de pensamientos también que es sin palabras, que él va a llamar ideogramático, ¿sí?
En el nivel ideogramático está como todo lo que heredamos y también los afectos, ¿sí? Que están aún para ser devenidos y expresados, ¿sí? Eso en cuanto al pensamiento psicótico, ¿sí? Estos pensamientos pueden tener distintos formatos, pero dice Bion, lo que es más difícil atacar y que me va a dar la pista, es mucho más difícil de atacar el sentimiento, el afecto o el vínculo. Y si lo ataca, yo me voy a dar cuenta, porque entonces me está odiando, o me está haciendo, o no me está haciendo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que el vínculo es parte de un pensamiento, ¿sí? Cuando estos pedacitos cortados, como yo digo, están todos mezclados, se arman los famosos objetos enloquecedores, que los habrán escuchado todos en la versión de García Baraco, por ejemplo, o en otras versiones. Cuando el objeto y la madre van funcionando adecuadamente y se va pudiendo metabolizar estos afectos de una manera más tranquila, se va a armar lo que se llama, en la obra de Bion, el objeto, ¿sí? El objeto entero, el objeto más entero. O en la obra de Bolas funciona como objeto transformacional. O en la obra de Winnicott actúa como objeto transicional. ¿Me entienden? Entonces, hasta ahí lo que corresponde a esta tijerita psicótica que tenemos todos, la posibilidad la tenemos todos, y que la tijerita está, digamos, cargada de odio, voracidad y envidia, ¿sí? Ahora bien, Bion sigue de sus desarrollos, y se desarrolla, imagínense que Bion tiene la valentía de decir, por eso decía de los pensamientos salvajes y pensamientos sin pensador, de emigrar a California. Y se instala en California y hace todo un desarrollo en California interesantísimo, donde toda esta teoría de los vínculos, de los pensamientos, va a tomar otro cariz, es decir, va a ir por la vía de la extensión a otras zonas del saber y a otros tipos de desarrollos. Bion fue una persona muy desarrollada, ¿sí? Muy culta, y él sabía lo que era desarmar el sufrimiento y volver a empezar. Entonces, el aprendizaje por experiencia y por experiencia emocional le salvó la vida a él, y es centro en su teoría. El último libro de Bion es una maravilla, pero es para leerlo, es un tocazo así, se llama Memorias del Futuro. Y es un metálogo de toda la obra, y tiene 3 libros. Uno se llama Los Sueños, el otro se llama El Pasado Presentado, y el otro se llama El Amanecer del Olvido, que es con las obras que cierra su acontecer. Bueno, todo esto que yo les conté en chiquitito, está para seguir siendo devenido y pensado, y entonces ahora Vivian les va a leer un caso de un paciente de Bion que me parece interesante de conocerlo, porque es un paciente que Bion vio durante mucho tiempo, y que en el grupo que coordinamos con Beatriz Miramón y con Eduardo Marín, el grupo de APA, lo presentamos en un simposio, porque tuvimos la oportunidad de seguir el caso a través de toda la obra de Bion. Ese es el valor que tiene este caso, ¿no? Bien, Viviana, adelante.
Gracias. El paciente se acuesta en el diván y permanece callado durante unos minutos. Bion, ¿en qué piensa? No responde. Bion advierte que no estaba callado, estaba tartamudeando. Pensó que debería haberlo notado. Le había dicho que a veces tartamudeaba con tanta intensidad que le resultaba imposible pronunciar palabra. Escucha con atención cómo el paciente inspiraba profundamente hacia una pausa, exhalaba y volvía a comenzar. Y esto parecía que le producía alivio. Después de unos momentos, volvió a permanecer el paciente en silencio. Más adelante, dice Bion, comprendí que esperando que hablara, no había escuchado lo que se podía oír. Sus ruidos semejaban ruidos intestinales, arcadas, ruidos del canal alimentario. El silencio fue interrumpido por sonidos que daban la impresión de que estaba tragando, tal vez casi haciendo arcadas. Bion se lo hace notar diciéndole que si ignoraba todas las impresiones con excepción de las sonoras, parecía haber evidencia de actividad en ambos extremos de su canal alimentario. El paciente manifestó su acuerdo verbalmente, pronunciando de manera abrupta. Solo, un problema, nación. Bion le dice que parecía estar haciendo un comentario sarcástico sobre lo que ocurría, tartamudez y su interpretación. Paciente, después de probar su voz pero no sus labios. Creo que usted tiene razón. El temor a nuevas dificultades lo hizo hablar con apresuramiento y detenerse rápidamente como si se sintiera exhausto. Después permaneció callado. Otro fragmento de sesión. Bion. Cuando me disponía a retomar la penosa tarea de entrar en contacto con el paciente, recuerdo al hombre orquesta, personaje que con un dispositivo de poleas y cuerdas hacía sonar distintos instrumentos musicales que estaban en su cuerpo. Este es un recuerdo de mi infancia. No me permitían mirar al hombre y más bien me obligaban a alejarme como si se tratara de un espectáculo indecente. Pasado un tiempo en la sesión, Bion, parece como si su boca, su ano y su garganta estuvieran luchando por acaparar la atención, cada uno tratando de imponerse a los otros. Paciente. Fonación, suena, dijo con cada vez más libertad, como si trataran de definir cuál es el primero, pero volvió a caer en la inarticulación y por un momento volvió y repitió los ruidos que yo estaba acostumbrado a escuchar. Bion. Parece que cada una de las diferentes partes de su anatomía tienen personalidad, como una verdadera persona, y ambicionan hacer uso de su fonación. Paciente. Es como si trataran de apoderarse del micrófono y mantener a todas las otras alejadas. Bion le pregunta si sentía que estaban afuera o adentro de su cuerpo. El paciente, hablando con fluidez, habla de un compañero de cuya inteligencia tenía grandes dudas. Temía tener que trabajar con él como socio en un proyecto relacionado con explosivos, lo cual podía ser extremadamente peligroso. Había vivido antes la experiencia de una explosión en el laboratorio, cuando un hombre causó un estallido que había producido la rotura de todos los elementos de vidrio. Ambos podían haber muerto. En realidad su compañero había perdido un ojo. Él no quería perder uno de los suyos. Bion se detuvo, dejándome sorprendido por su largo discurso. No noté ningún signo de impedimento. Tampoco vi ningún impedimento al copioso flujo de interpretaciones que se me ocurrían. Pero yo mismo había quedado reducido a balbuceos si hubiera intentado siquiera formularlas. Bueno, este paciente es un paciente, ustedes dirán, qué loco, ¿no? No, no era loco. Por eso lo traje también, porque me resulté, era un ingeniero químico, ¿sí? Que estaba en un momento
particular. Por eso, fíjense, me interesa mostrar la experiencia emocional y cómo se maneja Bion para percibir, primero para hacerse la autocrítica, de que estaba esperando que hablara el paciente, pero el paciente estaba hablando con la boca, con las arcadas, hasta que va encontrando, ¿no? Así que bueno, con esto me parece que estoy dentro de los Sí, ya estamos límites. más o menos en tiempo para abrir un poco al diálogo. Así que bueno, el que quiera empezar con alguna pregunta, algún comentario, puede abrir directamente el micrófono y hacerlo. ¿Pregunto? Sí. Dale. Ana, yo no sé si entendí bien, pero ¿es cuando la curiosidad, la arrogancia y la estupidez que están separadas, que ahí es que el vínculo está siendo atacado? Si están juntas, ¿no? Claro, cuando la arrogancia, la estupidez, ya no, si se juntan, ya no va a ser arrogancia, va a ser orgullo. ¿Sí? La estupidez va a ser en todo caso un error reversible. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Y el otro cómo se llama? Curiosidad, arrogancia. La curiosidad va a decir, bueno, voy hasta acá. Por eso él dice, va a tomar, por ejemplo, el mito, muy buena tu pregunta, Vivian, bárbaro. Él dice, cuando los tres afectos estos están separados, es porque están mostrando la presencia de una catástrofe psicótica. Algo grave ha pasado, porque si no, en el conocer está, por supuesto, la sensación de que qué bueno que estoy conociendo, orgulloso de lo que entiendo, la curiosidad que me va llevando, ¿sí? Y por supuesto, vieron cuando uno dice, bueno, pero te equivocaste, pero no es que te vas a morir, es un error, está junto. ¿Por qué? Porque el instinto de vida es suficiente como para poder ligar el vínculo. Entonces estamos en un pensamiento más normal. ¿Sí? Por eso Bion, una cosa interesante que se me ocurre comentar ahora, él toma el mito de Edipo, de Freud, que traía Freud, ¿se acuerdan? Pero dice, Freud, bárbaro, Freud trajo la dimensión erótica del mito. Pero yo voy a mostrar el mito de Edipo desde la dimensión de la catástrofe psicótica. Voy a decir, en el mito aparecen todas las condiciones, ¿sí?, de una catástrofe. La curiosidad malsana, la esfinge, el dios omnipotente que representa la arrogancia total de que lo sabe todo. Edipo que no le hace caso a Tiresias a pesar de las advertencias que Tiresias le hace. Entonces dice, utilizo el mito de Edipo para mostrar que es un mito riquísimo, que me sirve, en mi caso, desde mi vértice, para demostrar la catástrofe del conocimiento. Cuando todos estos elementos, por eso, cuando analizaba, le mandaban los pacientes estos bastante graves, y todos habían sido tratados desde el punto de vista de Freud, y analizaban la fase fálica, el complejo de Edipo, etc. Y vieron decir, estos todavía no están, estos están verdes, ¿qué pasó? Entonces se pone a estudiar eso y dice, no, acá ni siquiera es que falta maduración, ha habido una catástrofe, ¿sí? Y yo tengo que ponerme a reparar o ayudar a reparar esta catástrofe de vínculos, de palabras y de efectos, ¿no? Bien. Yo hago una repregunta ahí, porque por ahí no me quedó claro. Esto de que están separados,
¿Te referís a los afectos que están separados? Estos tres. Claro, claro. Porque cuando vos pensás más o menos saludablemente, ¿sí? Imagínate cualquier cosa que queramos pensar, ¿sí? Y te preguntás, ¿sí? ¿Cómo podemos entramar, ¿sí?, tal trabajo con tal otro? ¿Sí? Entonces, si la curiosidad, ¿sí?, la disposición a aprender, ¿sí?, te va a dar una especie de orgullo sano, dice, lo que sería un buen narcisismo en Freud, porque estás pensando adecuadamente, ¿sí? Y entonces, si te equivocas, darás marcha atrás y el error es una repregunta, ¿sí? Entonces, fíjate cómo todo está yendo para el lado de una buena articulación de los elementos. En cambio, que en la catástrofe psicótica, ¿sí?, es, por ejemplo, no, yo tengo la verdad revelada. Entonces, se va a hacer como yo digo porque es la palabra que yo tengo. Entonces, no se puede trabajar con esa persona porque es tan arrogante que no se puede cuestionar nada, ¿sí? Repite de pronto, ya cuando estamos en los grupos, esas personas se ven perfectamente, en los grupos multifamiliares se ven muchísimo, como esas personas que están atravesando una catástrofe psicótica, ¿sí?, se los ve arrogantes, yo soy Napoleón, exagerando la nota, y al mismo tiempo repitiendo conductas estúpidas desde afuera, porque están separados, no se dan cuenta que como son tan arrogantes, cortaron todo, desarmaron la comida y se quedaron con un elemento. Entonces, eso es lo que sería la estupidez, y la curiosidad malsana aparece por otro lado, ¿no? ¿Estaría relacionado de algún modo con los objetos parciales y los objetos totales de Klein o no? Muchísimas gracias, mira, muchísimas gracias por la pregunta. Pregunten todo lo que quieran, que es dentro de lo que pueda, ¿sí? Exactamente. Bion toma lo de los objetos parciales y totales de Melanie Klein. Pero lo que va a decir Bion hace una corrección de teoría, que ya Melanie Klein había empezado a hacerla en parte en Envidia y Gratitud. Melanie Klein decía, porque le cuestionaban este asunto de primero la etapa esquizoparanoide y después la depresiva, ¿sí? Entonces Bion dice que el devenir de la mente es todo junto desde el vamos. Desde que el bebé es chiquitito, es esquizoparanoide depresivo, en un nivel que todavía no excedió a la palabra. Pues ya hay bebés que vos los ves que integran todo, que la mirada de la madre fue integrada, que la comida, que la leche, que les cae, que la metabolización de lo que tienen que devenir y aprender se da bien. Entonces Bion va a decir que el pensar necesita tres elementos también, el de pensar, el vincular, ¿no? La primera es una relación continente-contenido. Es decir, yo no pienso solo, pienso siempre con otro. Con un otro, aunque ese otro en algún momento se me haya introyectado. Entonces, yo para pensar necesito del otro, donde voy a depositar lo que no entiendo, el otro me va a depositar lo de él, y lo que va a llamar Bion esto es un ida y vuelta de la posición esquizoparanoide y depresiva al mismo tiempo y desde el vamos, ¿sí?
¿Por qué? Porque de la misma manera que Melanie Klein decía, no sé si ustedes se acuerdan, que Melanie Klein decía que había dos factores fundamentales en el desarrollo: la calidad del instinto de muerte y la tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces, Bion va a decir, sí, pero la calidad del instinto de muerte y la calidad del instinto de vida están desde el vamos. ¿Sí? Entonces, desde el vamos, el bebé tiene las dos posibilidades. ¿Sí? Por el hecho de ser humano, más allá de la madre que te toque. Bueno, si encima te toca una madre con una capacidad de reverie más o menos adecuada, y bueno, bárbaro, porque el aparato mental va a devenir armónico y bien, ¿sí? Pero la otra condición que va a estar en el pensamiento es, entonces, el devenir de la esquizoparanoide a la depresiva y de la depresiva a la esquizoparanoide. Por eso cuando dicen, no hay que dejar llorar a los bebés, hay que darles todo, hay que darle el presente. Bion diría, déjalo que se frustre un poquito, que aprenda a manejar la frustración. Porque todo en la vida va a atravesar por la tolerancia a la frustración. ¿Sí? El otro hecho que incluye Bion en estas formas de pensar es la existencia de lo que él llama cambio catastrófico. Cambio catastrófico es un cambio que arrasa toda la modalidad de vida que tenía la persona. ¿Sí? Que puede ser desde una enfermedad, una migración, un gran duelo, ¿sí? Y entonces dice, el cambio catastrófico lleva a que la vida mental no pueda ser tranquilita. Y entonces, una vez que ya encontraste que resulta que te gustaba esto, ya te quedas tranquilo, porque Bion dice, el ser humano está en permanente devenir, ¿sí? Y para conocerse a sí mismo hay que devenir, decía Bion, hay que conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, hay momentos en la vida que se mantienen más o menos estables, y otros momentos donde vieron todo se va a la miércoles, y hay que como volver a empezar de vuelta. Entonces, Bion dice, todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de atravesar. Ahora, depende de cómo lo atravesemos a los cambios, será un cambio catastrófico o una catástrofe mental. Ustedes van a ver que hay gente que no quiere cambiar por nada del mundo. Y que no, el empecinamiento psicótico, ¿sí? Hasta que se produce un accidente o se produce una enfermedad somática o se produce una desgracia de algún tipo, porque no se atrevían a implementar ese cambio que ya estaba dándose, ¿no? Muy buena la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Alejandro Vegue, me parece que levantaste la mano. A ver, Alejandro. No se te escucha. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos, sí. Ana, ¿cómo pensás vos el no saber de Bion con la dirección de la cura en Lacan? Bueno, yo te digo lo que pienso de Bion. Sí, lo que pensás vos ahí está, gracias. ¿Y vos sabés lo que dice Lacan de la dirección de la cura? ¿Quién sabe qué dice Lacan de la dirección de la cura? A ver, Vivian. Para mí sabe Alejandro, no, ni idea. Dale, Alejandro. A ver, lo que estaba pensando era un poco el poder trazar algún puente, porque se me ocurrieron algunas cosas en común y quería ver qué te parecía a vos, que lo tenés
Fresco. A ver. Por ahí decís, Alejandro, a ver si no sé, a mí se me ocurrió, por ahí puede ser como el sujeto supuesto saber y el sin memoria y sin deseo de Bion, algo así, como entre esas dos cosas. Claro. Un poco si Ujú. eso era, digamos, parecido, lo mismo o nada que ver. Mira, yo creo que Bion, si bien puede tener algún contacto con Lacan, parte de otras bases, ¿sí? Entonces, viste, es como entrar en un punto así. Para Bion no hay cura. Y va a decir cosas terribles como esta, por ejemplo, que a veces el psicoanálisis no cura, sino enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el hecho de investigar, ustedes vieron que en los artículos, hay algunos artículos que yo pasé, él dice cómo se confunde el uso del pensamiento verbal, ¿sí? Porque es el mismo pensamiento verbal que utiliza el analista en su proceso de deconstruir en el psicoanálisis, en la sesión, ¿sí? El que va a usar el paciente, pero nada más que el paciente está loco. Entonces, el analista tiene que tener mucho cuidado de manejar esto, ¿sí? Porque el paciente tiene que ver, tiene que tener en cuenta esos momentos, ¿no? Ahora, para Bion, Sí. sí. El paciente está loco y el analista otro poco. Así que... Exactamente. Bueno, esa es otra cosa que dice Bion, ¿sí? Que lo que se analiza es un emergente. No se analiza lo que dice el paciente, sino dice, lo que dice el analista me rebota en el alma. Y el rebote que se arma entre los dos, eso es el objeto analítico a analizar. ¿Sí? Entonces, lo que va a decir Bion en cuanto a las personas como algo así como más saludables o estados de personas más saludables, porque él no piensa que hay estados que se mantengan. Bion era una persona, viste, una mezcla de artista, psicoanalista, ¿sí? Entonces, lo que Bion sostiene es lo que él llama el devenir O. Animarse a devenir O es animarse a devenir verdad, la verdad que sea para nosotros, para cada uno de nosotros, en un momento dado. ¿Sí? Porque dice, el no devenir verdad te lleva a una falsedad. ¿Sí? Y va a decir, va a dar como tres elementos, dice, de los momentos más saludables, los momentos, las personas que son la tolerancia a la duda, la tolerancia a la incertidumbre y la tolerancia al sentimiento de infinito. ¿Sí? Es decir, si una persona, dice Bion, puede estar en algunos momentos con esa tolerancia que permite una salud mental y dice, bueno, pero me pasa esto, pero el infinito es tan grande, yo no. Te baja, es que porque ya te bajó la omnipotencia, la omnisciencia, se combinaron los instintos de una manera más sabia. Entonces, ¿qué es lo que dice Bion con respecto a la cura? Dice eso, ¿sí? Algunas cosas. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Ana. No. Malena. Hola Ana, ¿qué tal? Yo quizás que Hola. ¿qué tal? Me quedé pensando en el tema de la experiencia emocional, el vínculo, que decías que el vínculo es una experiencia emocional, y la transferencia. A ver si Bion también relacionaba esto en el análisis de la transferencia o algo de
la relación al analista y el develamiento de esa experiencia emocional en el analista. Claro, Bion va a decir, gracias por la pregunta, porque la verdad es que son preguntas bárbaras porque llevan a que se abra. Bion era, imagínate que era un amante de la transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que entender a los pacientes más graves o entender al soldado que tenía que ir a socorrer en la trinchera, porque de ahí saca Bion toda su teoría. Entonces lo que dice Bion, tiene una frase, un parrafito que a mí me encanta y que cada vez que escribo algo lo meto, ¿sí? Que es que en relación a la transferencia, contratransferencia, va a abrir, dice lo mismo que Freud, pero él va a abrir un poquito más la mira. Y dice así, entre la transferencia del paciente y la transferencia del analista, dice, transcurren un montón de ondas y partículas de todos los pensamientos, los vínculos, que no solamente han existido entre el paciente y el analista, y en la historia de cada uno, sino en relación al mundo. ¿Sí? Entonces dice, por eso es tan importante dónde rebotamos, qué analista nos toca para rebotar. ¿Sí? No, Alejandro Begue decía, bueno, el paciente es loquito, pero a veces no se trata solamente de loquito o no loquito, sino que hay analistas que son buenos analistas, pero están llenos de sentido común. ¿Sí? Entonces, Bion terminó siendo, por ejemplo, analizó a Anthony Quinn, a grandes artistas que lo iban a buscar a California por análisis, porque claro, les abría la cabeza, porque él parte de un concepto de que la transferencia no es solamente el producto de los facsímiles infantiles, como decía Freud, sino incluye los facsímiles infantiles, rebota en el analista, pero todo eso rebota en la mente ampliada, el universo que me atraviesa, las miles de cosas que me están pasando y las miles de cosas que suceden en el mundo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, Bion decía los pensamientos sin pensador, o los pensamientos salvajes. ¿Qué eran los pensamientos salvajes? Eran pensamientos que parecían re locos, ¿sí? Decía, algunos de esos pensamientos están flotando en el universo, decía. Pero muchas veces cuando aparecen, primero aparecen como si fueran locos, ¿sí? Entonces dice, ojo, hay que tener mucho cuidado con los pacientes, porque a veces parece que son locos, pero el que tiene que abrir el alma es el analista para dar cabida, ¿sí?, a muchos pensamientos, que los pensamientos sin pensador aparte no es que son, ay, ya ahora vienen los pensamientos sin pensador. O sea, no, los pensamientos sin pensador los tenemos todos los días, cotidianamente los tenemos. Entonces tenemos que ser capaces de darles cabida y permitir la metabolización, aunque sea parcial, de eso mismo. ¿Sí? Entonces, lo que dice de la transferencia es eso, la amplía un poco. Él dice, voy a ampliarlo un poquito, porque lo amaba Freud. Pero Freud estaba prisionero del positivismo. Freud era un genio que él decía, yo tengo que poner la ciencia en términos científicos para que entre dentro del establishment. En cambio que Bion ya aprovechó lo que traía Freud. Y Bion dice, Freud era un genio de verdad. Si ustedes leen a Freud en análisis terminable e interminable, qué sé yo, es una maravilla todo lo que dice, pero tenía que decir, viste, como escondido.
Bion en ese sentido es un atrevido porque ya puede ser atrevido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que decía es, un pensamiento sin pensador que trajo un gran aporte a la humanidad es el psicoanálisis. Y lo devino Freud, dice, hacía falta un Freud para que devenga esto, para contener semejante pensamiento y darle la cabida y el desarrollo. Otra cosa que se me ocurre a partir de tu pregunta, que es muy interesante, ojo, decía Bion, con los pacientes jóvenes, muy jóvenes o adolescentes. Porque a veces, enseguida, ¿viste? Los quieren llevar, que hagan esto, que hagan lo otro, que por qué no hacen, que las vocaciones, que permitan que devenga. La expresión de Bion era esa, devenir verdad. La verdad que en ese momento cierre, para que se vaya armando el patrón, ¿no? Bueno, Jean-Marc, ¿querías hacer una pregunta? ¿Habías levantado la mano? Hola, Jean-Marc, ¿cómo te va? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Aquí estamos. Bueno, por un lado venía con un primer planteo, pero algo del planteo de Alejandro me parece interesante, sobre todo en lo tocante a poder pensar a Bion y Lacan. Pensaba un poco en cómo el pensamiento en busca de un pensador puede eventualmente equipararse a un real, o cómo devenir o eventualmente puede dar cuenta de un goce que no puede ser abarcado por la palabra y que el sujeto se asume más que se transforme. Pero bueno, Ana, venía pensando en algo que dijiste al principio que me pareció muy estimulante. ¿Hasta dónde Bion puede ser un continuador fiel de Freud y de Melanie Klein? Y hasta dónde Bion también plantea una ruptura epistemológica radical, porque pensaba que tanto para Klein como para Freud, digamos que lo contrario al amor era el odio, mientras que Bion ubica el odio y el amor junto al conocimiento como una manera de hacer vínculo, en la medida en que, por supuesto, como tú dijiste, la intensidad es soportable y no hay, digamos, una ruptura del vínculo. Pero me parecería interesante pensar el otro trío que plantea Bion en relación a amor, odio y conocimiento, que son precisamente menos odio, menos amor y menos conocimiento, porque a veces me da la impresión de que ese es el modo con el cual Bion puede también dar cuenta de la pulsión de muerte. Pensaba en Green, el otro día tenía una discusión con un colega en donde le planteaba, al menos desde mi punto de vista, que Green es como un postbioniano en todo el sentido de la palabra, porque plantear la función desobjetalizante, como la plantea Green en los términos de la pulsión de muerte, es una manera de reformular menos L, menos H y menos K en Bion. Entonces me gustaría un poco pedirte si podías ampliar algo de, digamos, estos vínculos en negativo, que también Claro. forman parte de la teoría bioniana. Bueno, te agradezco las dos preguntas, ¿sí? La del menos, porque en parte, digamos, yo lo expliqué en términos españoles, pero Bion dice menos knowledge, menos hate, menos love. ¿Qué quiere decir? Que cuando los instintos, cuando estas emociones son muy fuertes, yo les dije, llevan a atacar el aparato, cuando no hay una relación continente-contenido adecuada, suficiente, llevan a atacar el aparato, a atacar el vínculo, de tal manera que el intento es no pensar. Entonces, menos K.
¿sí? Dice Bion, que es lo que aparece en los pacientes, en parte en los pacientes psicóticos. Ustedes van a ver que en todos los libros de Bion hay al principio de los libros hay una tabla. En la tabla están, en el eje vertical, están los tipos de pensamientos que hay. Y en el eje horizontal los usos, ¿sí? Pero la tabla, dice Bion, está abierta. Abierta quiere decir que está abierta a los pensamientos nuevos que pudieran venir y que pudieran armarse en el universo, en la humanidad y entre todos, ¿sí? Green va a tomar eso que vos decías, pero también va a tomar una cosa, la función desobjetalizante. Bion dice, la función desobjetalizante, algún objeto siempre vas a tener, porque si no te morís, ¿sí? Pero lo que sí me interesa rescatar de Green, que lo toma muy bien y que le hace honor a Bion, es lo negativo, el valor de lo negativo. El valor de lo negativo sería lo que está en menos en la tabla de Bion, que es lo que está por devenir, que no devino, ¿sí? Por ejemplo, cuando Bion estructura en la primera época su obra, la estructura en base a una teoría matemática que era la teoría de las funciones y de los factores, ¿sí? Pero después Bion va dándose cuenta que ese modelo no le alcanzaba. Entonces lo va a pasar a otros modelos. Hasta que llega, en sus últimas obras, por eso el grupo que yo coordino se llama Conocimientos Epistemológicos sobre la obra de Bion, porque después pasa a una cosa que se llama, dice, la geometría euclidiana no me sirve. Tiene que ser otra matemática para dar cuenta de este devenir permanente, del valor de lo negativo, de que lo negativo no siempre es psicótico, no siempre es no conocimiento, sino que lo negativo es como nacimiento de lo no nacido, ¿sí? O de distintas extensiones que hay, ¿no? Entonces, Bion acude a lo que se llama la geometría de los patrones. Entonces, pasa toda la teoría, ese es el intento que hace en un libro muy difícil de leer que se llama Transformaciones. ¿Qué pasa? Lo había puesto, digamos, en un molde de funciones y factores, a un molde de transformaciones. Ya no va a decir tal cosa se muta a tal otra, sino las transformaciones complejas y la organización de patrones. Y entonces apela a otra cuestión que se llama la geometría elástica, para dar cuenta la geometría elástica, la matemática de la complejidad, y está llevado de la mano de un gran matemático que es Jean Poiret, ¿sí? ¿Cómo se llama? No, no es Jean. Paul, ¿cómo es? Creo que es Poincaré. Poincaré. Poincaré dice, Poincaré cambia la matemática del mundo, porque va a hablar de que todo está en una mente ampliada y que hay un elemento que en un momento determinado coagula, toma peso y va a explicar un montón de fenómenos. Entonces se va a armar lo que se llama, actualmente se llaman las matemáticas de los patrones, ¿sí? Y dentro de la matemática de los patrones, la geometría elástica. Todo esto está contenido en la obra de Bion. Imagínense que es
misterioso, interesantísimo de leer, pero complejísimo también, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Green decía que cuando lo conoció a Bion, que Bion, si bien no fue su analista, tomó la relación fue tan importante, ¿sí? Porque podían hablar y comprenderse. Entonces había una relación, ¿cómo te puedo decir? Continente-contenido que se podía dar, ¿no? Es más, después Green hace un homenaje a Bion, que es muy lindo de leer, ¿sí? A la obra muy interesante, ¿no? Así que bueno, te agradezco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. ¿Te puedo preguntar algo, Ana? Sí, todo lo que quieras. Bueno, dos cosas. Por ahí te digo como los títulos como para que vos puedas desarrollar lo que puedas en estos minutos que nos quedan. El primero es sobre la intuición, cómo es que Bion la conceptualiza. Porque nos has enviado un trabajo y lo hemos leído y como nos ha gustado y por ahí, aunque sea poner alguna cosita en respecto a la intuición. Y lo segundo es por ahí histórico, que Bion estuvo en APA en el 60 y pico, me parece. Por ahí si podés referirnos algo de esa visita, porque sé que tenés un trabajo que hicieron sobre esa visita. Sí. Bueno, en cuanto a la intuición es muy interesante, porque Bion dice, bueno, uno puede conocer, ¿sí? Dice, por intuición o por conocimiento. ¿Viste? El vínculo conocimiento, ya les dije que era muy importante, conocimiento y el no conocimiento. Entonces, decía, una forma de conocer es ir metiéndose de a poco, apelando, ¿viste? A nuestro aparato cognitivo, mental, que no es poca cosa, y con todo lo que sabemos, y con todo lo que tenemos, y con todo... Pero el otro, decía Bion, es por intuición. Y decía, le daba mucha importancia a la intuición, ¿sí? Porque decía Bion, no es que sea una magia, es un tipo de inteligencia rápida y profundísima, ¿sí? En el libro que es uno de los que presentamos nosotros, ¿sí? El juego de las múltiples transformaciones, ¿sí? En hay un artículo sobre la intuición, en donde repasamos toda la obra de Bion, ¿sí? Que fue muy interesante de hacerlo y qué sé yo. Entonces él dice, ¿qué es la intuición? ¿Cómo funciona la intuición? Entonces dice, primero dice algo así, toma una frase de Kant, que ahora no la tengo muy fresca, pero dice así, la intuición primero te atropella una idea o un afecto, un sentimiento, dice, ¿sí? Lo intuís. Dice, pero después de la intuición, dice Kant, hay que pensar, pensar y pensar. Es decir, lo que intuiste tiene que ser metabolizado, otra vez, ¿sí? Entonces dice, generalmente esas cosas que uno intuye tienen que ver con un devenir muy profundo del sistema, ¿sí? Son analistas, bueno, a todos nos pasa como analistas, ¿sí? Que tenemos esa capacidad intuitiva por distintas razones, más desarrollado, ¿sí? Entonces dice Bion, no es cuestión de intuir y nada más a lo brujo. No, el concepto de intuición de Bion incluye dos movimientos. La intuición, y él decía el pensar, pensar y pensar hasta que los hechos de la intuición devengan elementos realizados, ¿sí? Realizables. Así que,
Y vos me habías hecho dos preguntas, una era esa y la otra. Te preguntaba sobre la visita de Bion a APA, Ah, si podías hacer alguna referencia. la visita de Bion a APA fue muy interesante, yo no estuve, porque era muy jovencita. ¿Cierto? Pero en la biblioteca de APA están los archivos, que Ujú. por suerte Porque los fue en el pudimos... 68, ¿verdad? ¿Eh? 1968 fue la visita. En el 68, sí, en el Ujú. 68. Fue según lo que cuentan los expertos, y ahí, si ustedes ven en los archivos de APA, por suerte los pudimos, se habían quemado en APA, en un momento que se quemó o se inundó APA, la biblioteca, y por suerte tuve la suerte de conseguir que una amiga mía, que había estado el marido, me los volviera a regalar, así que los volvimos a regalar a APA. ¿Sí? Y es muy interesante de leerlos y de escucharlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, está todo este tema de los pensamientos sin pensador, la capacidad para el misterio que tenía Bion, y además estaban los grandes, ¿viste? Qué sé yo, estaba Pichon, Blecher, estaban todos ahí juntos, fueron, según dicen, muy interesantes, ¿no? Bion en realidad era un hombre poco sociable, ¿sí? Así que no creo que le hayan gustado las recepciones y qué sé yo, según lo que me decían una profesora mía que fue una de las que lo recibió a Bion, que decía que tenía una personalidad muy atractiva, ¿sí? Además era muy grandote, porque era un jugador de rugby de primera. Él dice que una de las cosas que lo salvó de la psicosis es el deporte, el juego del rugby, porque le ponía límites y lo ayudaba a contener el dolor y el sin saber que tenía de jovencito, ¿sí? Cuando era estudiante en Inglaterra y estaba solo, ¿no? Así que bueno, habla mucho en esos archivos, sobre todo de los pensamientos sin pensador, y trae una parte importante ya de lo que fue la posterior publicación de Bion de La tabla y la cesura, ¿sí? Que es uno de los libros fundantes de la obra, ¿no? Así que bueno, hasta ahí te puedo contar. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Acá igual, mientras tanto, si piensan en alguna pregunta, acá Ana, encontré en uno de los artículos que vos escribiste la frase de Kant, me parece, a la que te referías, que dice que las intuiciones son ciegas si no se articulan con el concepto, y el concepto es vacío si no se articula con la intuición. ¿Era esa la frase? Sí, muy bien. ¿Cómo hiciste para buscarlo tan rápido? ¿Viste? Ven, estas cosas decía Bion. La tabla tiene que estar abierta, porque si no jamás hubiera entrado la computación, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con el pensamiento encerrado hasta donde tenemos, ¿sí? No puede evolucionar ni la ciencia ni la mente, decía Bion. Entonces dice, hay otra frase que me encanta que dice, más de un loquito fue luego un gran matemático, ¿sí? Porque él analizó a un gran matemático que lo trataban de loco, ¿sí? Hasta que Bion pudo meterse con otras cosas, ¿sí?
y salir de esa situación. Te agradezco mucho, Florencia. De nada, no, gracias a vos, Ana. Bueno, tenemos una última pregunta de Hernán, antes de cerrar la actividad. Hernán. Sí, una pregunta, Ana. Sí, Me quedo resonando lo de pensamiento sin pensador y automatismo. A mí pensamiento sin pensador me remite a la filosofía, esto de la historia sin sujeto. Y el automatismo me remite a la psiquiatría, lo del automatismo mental. En este caso, ¿son equivalentes, más como sinónimos, o son conceptos distintos? ya, lo de los automatismos, Bion lo toma más que nada del devenir biológico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, son pensamientos automáticos el respirar, el comer, el caminar, ¿sí? Todo eso, Bion dice, son automatismos que la humanidad ha ido acumulando en su haber, ¿sí? Son que representan los grandes cambios, ¿no? Porque en esta mente ampliada, Bion la amplía a la historia, a la prehistoria, a la protohistoria y la extiende al futuro. Por eso el último Bion se llama Memorias del Futuro, porque en Memorias del Futuro, una de las cosas que hace Bion es hipotetizar en qué nos va a suceder, ¿sí? Entonces, y en relación a los pensamientos sin pensador, ¿sí? En realidad, Bion va también, estudia mucha filosofía, ¿sí? Pero lo que va a decir más de que nada de los pensamientos sin pensador, dice que a veces se presentan, son pensamientos que necesitan para desarrollarse un continente particular o una persona, decía, como Freud, que sea capaz de devenir la idea sin ahogarla antes de tiempo y atravesando todo lo que tenga que atravesar para el desarrollo, ¿sí? O necesitan, dice Bio también, una institución. Entonces tiene un escrito muy hermoso, muy hermoso, más que hermoso, es muy grosso, que se llama Cambio Catastrófico, ¿sí? Y que habla del devenir de un pensamiento sin pensador y la función del establishment, el valor del consenso. Primero dice, cuando no quieren que entre una idea nueva. Entonces el consenso, el establishment, ataca el pensamiento sin pensador, ¿sí? Porque se juegan intereses brutales. Entonces trae todo el tema de la teoría. ¿Se acuerdan cuando se pensaba que la Tierra era cuadrada y cuando en realidad se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Pero ya Galileo, y además había otros sabios que habían venido desde la prehistoria, Aristarco y qué sé yo, decían que no, que el centro del universo no era la Tierra, era toda una teoría, pero, dice, esa teoría hacía caer las teorías anteriores. Entonces había que cambiar hasta los barcos, los métodos de navegación, los métodos de negociados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese artículo Bion habla, muy interesante es, sobre la función del consenso y de las instituciones para contener la idea con todos los líos que tenemos, que tienen las ideas y tenemos los humanos con las ideas, ¿sí? Y los líos políticos y de poder que se generan con las ideas, pero para lo bien que puede suceder
como continente para un pensamiento sin pensador que está deviniendo, ¿sí? Y también dice cómo el establishment puede agotar, asfixiar, asesinar la idea nueva. ¿Sí? Muy interesante la pregunta, gracias. Bueno, me parece que ya estamos en hora, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo, Ana, tu presentación, muy interesante, nos dejas con un montón de interrogantes y de curiosidades. Así que bueno. Bueno, la verdad es que si los dejo con un montón de interrogantes y cosas que no se cerraron, me parece maravilloso. Porque eso es lo que... Primero es parte del metálogo teórico, ¿sí? De lo que yo quiero transmitir. Y segundo, que es la vida del analista. No puede, el análisis, el psicoanálisis, como es una ciencia muy difícil de aprender, ¿sí? Entonces se tiende, por un lado necesitamos lenguajearlo de miles de maneras diferentes. Lacan, Freud, Green, Winnicott, Bion, todos ellos, ¿sí? Por otro lado, el psicoanálisis tiene que estar abierto, si no, no funcionamos. Tiene que estar, por eso es que seguimos vivos, ¿sí? Entonces, no solamente es una cuestión interesantísima que siga vivo, ¿sí? Sino porque nos va a permitir a nosotros trabajar, sino para la humanidad misma y el desarrollo. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo porque me encanta esta tarea, ¿sí? Y porque la verdad es que las preguntas me resultaron interesantísimas, me resultó un lindo momento. Gracias, Ana, ¿podemos aplaudirte? ¡Ay, no! Gracias, Ana. Para ustedes, rebotamos Muchas gracias. bien, rebotamos Chau, chau. bien.